Luego del Consejo de Ministros, usted salió en conferencia y allí anunció, uno de los temas que anunció fue el ajuste, el adelanto del ajuste para los pasivos de 200 pesos. Ahí hubo críticas en muchos sentidos. Por un lado, a el monto y la insuficiencia del monto, y por otro lado hubo cuestionamientos a usted en particular. Se ha dicho, bueno, pero Astori ¿salió a tomarle el pelo a los jubilados dándoles 200 pesos? Bueno, esta fue una resolución del Consejo de Ministros, propuesta por el propio presidente de la República, que había anunciado en el Consejo de Ministros de San Gregorio de Polanco que habría, a diferencia de los años precedentes, un ajuste especial modesto, obviamente, de acuerdo con los tiempos que corren, para las jubilaciones mínimas en el mes de enero del próximo año. Y el otro día, el lunes, en el Consejo de Ministros, el presidente propuso adelantar, aunque fuera una parte de ese, digamos, incremento especial para las jubilaciones mínimas, repito, muy modesto, pero al mismo tiempo manteniendo un esquema que el gobierno del Frente Amplio ha venido manteniendo, y es no limitar el ajuste de las pasividades simplemente a la evolución del índice medio de salarios, sino dar un pequeño suplemento para ir adaptando las jubilaciones mínimas. Hay que tener cuidado, además, de que haya una articulación entre la evolución de la pasividad mínima y la evolución del salario mínimo nacional, para que haya correspondencia y realmente el trabajador en actividad que está en los niveles mínimos también tenga su incentivo. El presidente propuso entonces adelantar una parte de ese incremento. Yo quiero señalar que el año pasado, en julio aproximadamente, se destinó un incremento a las pasividades mínimas de 1/8 de base de prestación y contribución. Esos son aproximadamente 400 pesos. Y de ese modo, al fraccionar ese octavo de BPC este año, resultó esa cifra que es muy modesta, pero que a mí me parece que hay que ver en el contexto de la evolución que tienen las pasividades y al mismo tiempo el papel que se asigna a los pasivos en cuanto al reconocimiento de derechos. Por ejemplo, este mismo año están ingresando al FONASA con una disminución de su aporte miles de pasivos que son los de mayor edad además, los que pueden tener necesidades incluso más urgentes para intentar, digamos, disponer de un mayor bienestar en su vida. ¿Y usted cómo vio la reacción que hubo? Porque del movimiento social, estoy pensando en la central sindical, en el PIT-CNT, pero también en las organizaciones de jubilados, se salió y dijo... Y respecto en la referencia, porque usted fue el que hizo la presentación, bueno, Astori, ¿nos tomó el pelo? Vuelvo a repetir que fue una decisión colectiva. Claro. Y a mí se me encargó hacer la presentación y yo soy un integrante de este gobierno y por lo tanto también participo de las decisiones que se toman, entre las cuales se contó la decisión de que a mí me tocara presentar esa decisión. Y dar las explicaciones. Y respecto al otro tema que está vinculado con las pautas salariales, allí se genera, quizás desde el punto de vista político, incluso hasta un escenario complejo porque es como que estamos en un momento en el que el gobierno del Frente Amplio, el gobierno de izquierda está como peleado, si no sé la palabra es la exacta, muy peleado con el movimiento sindical que está reclamando cambios en las pautas y a la vez las cámaras empresariales señalando estamos de acuerdo con estos lineamientos. Entonces, ¿cómo se siente el gobierno y usted en particular con esta situación en la que se está más cerca de las cámaras empresariales y alejado de los
planteos del movimiento sindical? Bueno, yo agradezco la pregunta porque contiene varios aspectos de interés. Y comienzo por el más importante. Peleados, jamás. Ni el gobierno está peleado con el movimiento sindical, ni interpreto que el movimiento sindical está peleado con el gobierno. Acá hay una palabra que en el movimiento sindical se usa mucho y yo comparto totalmente. Y esa palabra es independencia. El gobierno gobierna como corresponde, porque para eso fue electo por la ciudadanía y tiene un programa, que fue el programa por el que votó la ciudadanía, y el movimiento sindical defiende en forma absolutamente legítima los intereses de los trabajadores a los que representa. A veces coincidimos, a veces no. El país está atravesando por una etapa de desaceleración económica en el marco de un contexto externo que se ha deteriorado no solo mucho, sino rápidamente, y estamos luchando, ¿verdad?, por encarar esta situación de la mejor manera posible. Tenemos una convicción desde el punto de vista laboral, del trabajo, del mundo del trabajo. Uruguay tuvo muchas conquistas en los años de gobierno de Frente Amplio. Conquistas como, por ejemplo, haber llegado a incrementos del salario real de aproximadamente 60% en términos promediales. Y eso hay que cuidarlo. Entonces nos hemos planteado un primer objetivo, no retroceder respecto a esas conquistas. Y si es posible avanzar un poquito más, avanzar un poquito más. Digo un poquito más porque en épocas de desaceleración se desacelera todo. No se desaceleran algunas cosas sí y otras no. Entonces, primer gran desafío, no retroceder. En materia de poder adquisitivo, hasta ahora no hemos retrocedido. El salario real sigue creciendo en Uruguay, mucho menos que antes, pero sigue creciendo. Segundo objetivo crucial, en mi modesta opinión y en opinión del gobierno, defender el trabajo, defender las fuentes de empleo. Hemos perdido alrededor de 35.000 puestos de trabajo. Para Uruguay eso es mucho. Hemos perdido miles y miles de puestos de trabajo en sectores como la construcción. Y eso a mí me parece que es grave. Y tenemos que intentar defenderlo, cueste lo que cueste. Entonces, hemos diseñado un conjunto de lineamientos salariales que a nosotros nos parece le imprimen mayor flexibilidad a la negociación colectiva y permiten luchar por estos objetivos al mismo tiempo. Ahora, ha ocurrido una cosa que yo quisiera destacar. En algunos casos, los trabajadores y los empresarios se pusieron de acuerdo más allá de las pautas salariales. Y nosotros, gobierno, respetamos ese acuerdo. Si los acuerdos se realizan entre las partes, bienvenidos sean, con una sola condición: que el acuerdo que se logre por encima de los lineamientos salariales no se traslade a los precios, porque vamos a entendernos, ¿cuál es la manera? Eso ha pasado. Eso ha pasado. Eso ha pasado en la obra pública, pero en el pasado, valga la redundancia. ¿En la bebida? Ha pasado. En la bebida no tengo información al respecto. Presumo que también en buena medida hay casos de ese tipo. Pero quiero decirles lo siguiente: el camino más sólido, más genuino para defender el poder adquisitivo del trabajador hoy es combatir la inflación. Así de sencillo. Ahí, escuchando al director del Instituto Cuesta Duarte, a Milton Castellanos, él señalaba que lo que se le está pidiendo al gobierno a la hora de plantearle la modificación de las pautas es precisamente mantener el salario, no es que el salario crezca. Y a la vez hay como una molestia en la central sindical en cuanto al relato del gobierno, no reconocer que si uno fija pautas por debajo del 9%,
y la inflación está por encima de ese 9%, efectivamente se va a perder salario. Entonces dice, bueno, permítanos los correctivos, volver al ajuste 2015 para evitar que esa inflación nos coma el salario. Es lo que estamos tratando de hacer, que la inflación no coma el salario, precisamente. Y ahí tenemos una, quizá, diferencia de interpretación importante. Yo vuelvo a repetir lo que dije antes. El salario no solo no está cayendo, sino que sigue creciendo. Hemos tenido, el otro día lo presentábamos en el Parlamento, junto con el proyecto de ley de rendición de cuentas, el mejor comienzo de año desde 2013 en adelante en lo que respecta a salario real. Reitero, y ustedes me perdonarán, está creciendo menos que antes, pero eso es absolutamente lógico, esperable. Está creciendo menos que antes porque el país también está creciendo menos que antes. Pero no ha habido deterioro, no ha habido caída. Y el otro día, como parte de los anuncios que el gobierno me encomendó transmitir, yo transmití algo más que es importante tener en cuenta. Si llegamos a percibir en estos meses que no tenemos razón, esto es que hay una tendencia a la caída del poder adquisitivo de los salarios, tomaremos las medidas tendientes a corregir esa situación. Entonces usted dice que se podrían corregir si el gobierno... Perdón, eso también lo anunciamos y debe ser tenido en cuenta, porque no se puede tener una parte de los anuncios en cuenta y otra parte no, ¿verdad? Usted dice que hoy el poder de compra de los salarios, con los contenidos de la desaceleración, por supuesto, no se ven afectados, no han sido impactados por el... Siguen creciendo. ¿Qué quiere decir? ¿Se compra lo mismo? ¿Qué quiere decir que crece el poder adquisitivo? Que el salario crece más rápidamente que la inflación. Eso de sencillo. Ahora, vuelvo a reiterar que ese crecimiento es muy inferior al que el país conoció en los años previos. Este país conoció mejoras impresionantes del salario real. Vuelvo a repetir, si tomamos todos los gobiernos del Frente Amplio, yo creo que andamos por el 60% de promedio de crecimiento del salario real de todos los trabajadores del Uruguay. Esto es, los públicos, los privados, ¿verdad? Y esto que estoy afirmando es un promedio. Y esas cosas no se pueden echar en saco roto. Cuando se analiza una realidad como la que estamos analizando ahora, hay que hacerlo en el marco global de una situación integral que comprende varios factores a tener en cuenta.